Aló, aló, buenas tardes, ¿todo bien ahí? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Con este sol mejor que con el frío, ¿no? Sí, O más o menos. sí, es mucho mejor que el frío, doctor. Ya, perfecto. Escúchenme, antes de nada quiero decirles de que a partir de la otra semana, vamos a tener ya dos clases de SAT 300, ¿ya? El día jueves y el día viernes. El día jueves, como era el comienzo, ¿se recuerdan? A la misma hora, 13:45. Y el día viernes, como hoy día, también 13:45, ¿ya? Para que se vayan organizando. Ya, eh, doctor. ¿Ya? Y vamos a hacer un repaso general. Ya están sabiendo ustedes, ¿no es verdad? Que hay más o menos ya el Consejo de Carrera ya se pronunció diciendo de que se debería hacer la primera evaluación en forma a través de los medios de la computación, o sea, de la informática, por vía virtual entre el 17 y el 24 de agosto. Entonces prácticamente tenemos un mes para repasar todo eso que ya habíamos visto nosotros y cosas que ustedes lo tengan fresquito en el momento de la evaluación. Porque de nada sirve de que sigamos avanzando y que solamente en noviembre, diciembre, van a dar cuando sea presencial, por ahí hay el primera evaluación, segunda evaluación, tercer parcial, exámenes finales y se les juntaría todo, ¿no? Entonces, ahí ya no tendría más fresquito esta primera parte y es el primer examen parcial que tienen que dar. Entonces, por eso yo he decidido en todas mis materias, en fisiología, en SAP 300, etcétera, en farmacología, hacer esta movida y les ha interesado bastante a los alumnos porque nada mejor que hacer el repaso de todo este mes que ya habíamos avanzado esos 2 meses anteriores, lo repasamos en todo este mes, prácticamente puede ser que repasemos todo y cuando llegue el momento de la evaluación del primer parcial a mediados de agosto, ustedes tienen la materia fresca y repasada, ¿no? ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien. Dígame, ¿pasé charla con usted o todavía no hemos comenzado? Del principio. ¿Sí? Sí, doctor, pasamos Ya charla. Ya. avanzamos, Ah, doctor. ya. Entonces nos toca tuberculosis. Ya, un ratito, entonces. mm, Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces aquí tenemos la parte de tuberculosis. Eh, Aquí está, tuberculosis pulmonar. Muy bien. Fíjense ustedes que la tuberculosis pulmonar es una de las enfermedades que causa muchas muertes en el mundo. Es una enfermedad que prácticamente sigue el mapa de la pobreza. Mientras más pobres son los países, más índice de tuberculosis pulmonar tiene. Hace unos 20 años se pensaba que la tuberculosis pulmonar iba a ser erradicada del mundo o disminuida a su mínima expresión en cuanto a su incidencia y se ha visto con mucha sorpresa de que en vez de caer los índices de tuberculosis han aumentado. Inclusive en los países del primer mundo, países ricos, industrializados, como la parte de los países europeos, la parte de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, en los mismos países, por ejemplo, de Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, una de las primeras potencias, la primera potencia económica del mundo, se ha visto de que la tuberculosis pulmonar también ha aumentado, sobre todo en esas rodajas de la población, en esos sectores de la población de menores ingresos económicos, como son los latinos, los negros, los asiáticos, etcétera. Entonces, eso reafirma una vez más de que la tuberculosis es considerada por la OMS una enfermedad socioeconómica. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad no se va a poder reducir los índices de incidencia si no se mejoran las condiciones de vida del pueblo. Eso ya lo vamos a ver en la parte de prevención. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos tuberculosis pulmonar. Fíjense la introducción, dice la tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes y un problema de salud público a nivel mundial.
A pesar de existir una cura desde mediados del siglo XX y una estrategia mundial para erradicarla, la OMS ha estimado una incidencia anual de 8.8 millones de casos infectados, con 1.8 millones de muertes. O sea, 1.800.000 personas mueren todos los años por tuberculosis pulmonar en el mundo. Entonces, fíjense la incidencia que tiene esta enfermedad. Muy bien, ¿cómo se define a la tuberculosis pulmonar? Porque ustedes saben que la tuberculosis puede ser pulmonar y puede ser extrapulmonar. Ya vamos a ver la clasificación. Ahora vamos a definir la tuberculosis pulmonar. Es una enfermedad pulmonar crónica causada por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad suele asentar en los pulmones, pero en 33% de los casos afecta a otros órganos. Entonces, fíjense, alrededor del 70% de los casos de la tuberculosis es en los pulmones. Entonces, la forma pulmonar es la tuberculosis pulmonar. Y otro 30%, alrededor del 30%, está fuera de los pulmones, es extrapulmonar. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí hemos visto entonces que el agente etiológico, ya lo habíamos nombrado en la anterior diapositiva, aquí está, es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Ya, aquí está el nombre, Mycobacterium tuberculosis. Ya, es una bacteria, es un bacilo, ya, ácido alcohol resistente, pariente del bacilo de la lepra, que ya hemos visto también que es el Mycobacterium lepre. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, fíjense, la tuberculosis extrapulmonar. ¿Qué órganos ataca generalmente la tuberculosis extrapulmonar? O sea, la que está fuera de los pulmones. Fíjense que aquí está. Ataca la meninge, la miliar, que ataca los dos pulmones, la pericárdica, corazón, el peritoneo, la pleura, la columna vertebral, la parte intestinal y la parte genitourinaria. Eso produce tuberculosis extrapulmonares graves, sobre todo la primera, la meningia, que es la meningitis tuberculosa, que es gravísima. Y menos grave que esa es la ganglionar, la pleural unilateral, la ósea, la cutánea y la articular. O sea, cuando ataca estos otros órganos, es decir, es de menor gravedad, ¿no? Muy bien, fíjense, la tuberculosis extrapulmonar dice es menos frecuente que la pulmonar, hemos visto que es 30 y 70, es menos frecuente que la pulmonar, es más difícil diagnosticarla, no tiene contagiosidad como la pulmonar, lógicamente. Fíjense que para que haya una forma extrapulmonar de la tuberculosis, el bacilo tiene que ir por vía sanguínea, por vía circulatoria, y alojarse en los distintos órganos para dar la meningia, la miliar, la pericárdica, la peritoneal, etcétera, etcétera. Entonces, menos contagiosa, porque la pulmonar es súper contagiosa a través de las microgotas de flujo, ya hemos visto, ¿no? Al toser, al reír, al estornudar, eso ya vamos a ver cuando veamos el mecanismo de transmisión. Los órganos extrapulmonares se infectan, inmediatamente los bacilos pasan a los ganglios linfáticos y a la corriente sanguínea y pueden localizarse en la parte superior de los pulmones, pleura, meninge, diáfisis de los huesos largos y ganglios, que es la forma que hemos visto aquí, la forma a la derecha. Entonces, la forma extrapulmonar, fíjense, puede atacar meninge, puede atacar corazón, puede atacar peritoneo, puede atacar pleura, puede atacar vértebra de la columna, intestino y sistema genitourinario. Muy bien, sigamos. Aquí está entonces el agente etiológico. Fíjense, el agente etiológico, comenzamos como siempre, es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. ¿Ya? Ese es el agente etiológico de la tuberculosis pulmonar. Es decir, tanto pulmonar como extrapulmonar, ¿no? Fíjense, la etiología es un bacilo aeróbico ácido alcohol resistente, de crecimiento lento, etcétera, etcétera. Yo me conformo con que ustedes sepan nomás que el nombre científico, Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo, tiene la forma cilíndrica, por lo tanto es bacilo. Hemos visto que las bacterias, si son redondas, son cocos, si son en forma cilíndrica, son bacilos, y si son en forma de tirabuzón, son espirilos. Estos son bacilos, son formas cilíndricas.
ya ácido alcohol resistente. Esos datos biológicos usted lo puede memorizar fácilmente y no necesita más. Vamos a ver los mecanismos de transmisión y contagio de la tuberculosis pulmonar. Fíjense que la tuberculosis pulmonar, entonces, es el mismo tipo de contagio que el coronavirus. Es vía aerógena. Entonces, la persona al toser, al hablar, al estornudar, al reír, expulsa las microgotas de saliva, que son microgotas de Fluge, que se llama, y ahí dentro de esas microgotas está el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico. Entonces, en esas aglomeraciones, en esos ambientes donde hay muchas personas por metro cuadrado, hay mucho hacinamiento en las salas de aula, en los cuarteles, en las guarderías, etcétera, esos son los lugares ideales para la transmisión de esta forma de la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces, aquí en la transmisión, fíjense lo que dice. El reservorio de la tuberculosis es la persona enferma. Ese es el reservorio. Después tenemos, es decir, aquí, la microgota de saliva, microgota de Fluge, contienen los bacilos que se esparcen en el aire. Y después tenemos la tuberculosis, se localiza en el pulmón, de donde puede ir a la sangre y puede hacerse extrapulmonar, ¿ya? Pero entonces, lo que ustedes tienen que saber del mecanismo de transmisión y contagio, aquí está. La transmisión de la infección tuberculosa requiere la combinación de factores entre los que están los bacilos viables, el esputo del enfermo, la aerolización del esputo cuando el paciente tose, la concentración suficiente de bacilos sospechosos en el aire, un huésped susceptible, tiempo suficiente del huésped para respirar dicho aire contaminado. ¿Qué quiere decir? Fíjense que eso es importante en la salud pública, por eso es que yo me detengo un poco en esto, porque esto es el meollo, el corazón de la salud pública. O sea, no es suficiente nomás estar cerca de un tuberculoso para usted contagiarse. Tiene que haber ciertos factores. Primero. Le habíamos todavía. Hola, hola. A ver, escúchenme. Yo quiero que cierren su micrófono, eso que tienen abierto ahí, ¿ya? Aldair, etcétera, porque yo no voy a estar haciendo chiverío aquí. Por favor. Entonces, habíamos dicho de que la tuberculosis, es decir, el mecanismo de transmisión era a través de la vía aerógena. Entonces, al toser, al reír, al estornudar, se botaban las gotitas de saliva al aire y la persona al introducirla a su organismo se contagia en la parte de la tuberculosis pulmonar. Pero lógicamente, primero que el bacilo tiene que estar en abundante cantidad en el esputo, o sea, en la parte de las secreciones bronquiales del paciente, del enfermo. Después la aerolización, que ahora se habla mucho de aerolización del COVID. ¿Qué quiere decir? Esa microgota puede estar flotando en el aire, llegan hasta 7, 8, 9, 10 metros, dependiendo de la intensidad de la tos, dependiendo del viento, ¿no es verdad? Eso es la aerolización. Y después concentración suficiente de los bacilos en el aire, huésped susceptible, que quiere decir la persona si es desnutrida, si tiene la defensa baja, más fácilmente se contagia, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir la transmisión, entonces ya habíamos visto. O sea que al toser, al reír, al estornudar y la persona estar en esos microambientes, ambientes cerrados, con mucha gente, respira ese mismo aire y de esa forma se infecta. ¿Ya? Entonces esa es la transmisión de la tuberculosis pulmonar. Factores que determinan el contagio, nuevamente fíjense aquí, la localización de la tuberculosis pulmonar, ¿no es verdad? Fíjense, es la más contagiosa, después características de la enfermedad, mayor o menor cantidad de bacilos en el esputo, la duración y frecuencia del contacto entre la persona sana y la persona enferma. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que usted esté 5 horas dentro de un mismo cuarto, de una misma aula con las personas que están infectadas, que usted entre 10 minutos y se salga. O sea, ese que permaneció más tiempo en ese ambiente cerrado, con donde hay mucha gente y donde hay gente tuberculosa tosiendo, usted tiene mayor chance de infectarse. Las características del ambiente donde ocurre, o sea, tienen que ser ambientes cerrados, donde no hay circulación del aire.
Y cuarto, quinto, las condiciones del individuo en la parte de nutrición, la parte de inmunidad. Entonces, las personas que están bien nutridas y bien alimentadas, eso se defiende mejor. Aquella persona desnutrida que tiene un sistema inmunológico débil, se puede infectar más fácilmente que las otras. Sigamos entonces, manifestaciones clínicas. Entonces, fíjense este cuadro clínico de la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, aquí fíjense, está la tuberculosis. Puede ser pulmonar y puede ser extrapulmonar. La forma pulmonar, fíjense, se clasifica en primaria y secundaria. Y la forma extrapulmonar, ya hemos visto, puede atacar el ganglio linfático, la pleura, puede atacar las vías respiratorias altas, puede atacar el sistema genitourinario, la parte osteoarticular, o sea, articulaciones, pericardio, corazón. ¿Ya? Esa es la forma extrapulmonar. Y la forma extrapulmonar es más frecuente, más frecuentemente tiene complicaciones tuberculosas y también las personas con tuberculosis extrapulmonar frecuentemente tienen también VIH-Sida, ¿ya? Tanto con la pulmonar como la extrapulmonar, pero sobre todo la extrapulmonar. Vamos. Tipo de tuberculosis pulmonar. Entonces habíamos visto que la tuberculosis pulmonar se clasificaba en primaria y secundaria. Postprimaria por aquí, pero más fácil para memorizar ustedes, primaria y secundaria. ¿Ya? Muy bien. Cuadro clínico. Fíjense que el cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar es un cuadro clínico clásico, bastante conocido por la gente, inclusive por la gente común y corriente. Sabe que el primer síntoma es la tos, después viene la fiebre, después viene la pérdida de peso, el enflaquecimiento, después viene la tos, puede ser seca o puede ser con expectoración, purulenta y hemoptoica, es decir, puede ser la expectoración puede ser blanquecina nomás, puede venir con catarro amarillo tipo pus, o puede venir con catarro amarillo más estrías de sangre. Entonces, esa es expectoración hemoptoica, que dice aquí. ¿Ya? Y sudoración nocturna. ¿Y a qué se debe la sudoración nocturna? Es porque los pacientes tienen una febrícula 37,5, 37,8, y entonces esa fiebre los hace sudar, transpirar, y a veces se sienten mal, débiles, van y se echan un rato y se levantan mojados en sudor. Eso se llama sudoración nocturna. Entonces, tos, fiebre, sudoración nocturna, disminución de peso, puede haber escalofrío, fíjense aquí, y la expectoración puede ser seca o puede ser purulenta o puede ser hemoptoica. Cuadro clínico, entonces, nuevamente acá dice la tuberculosis carece de manifestaciones clínicas propias. O sea, el síntoma más representativo es la tos, que al comienzo es seca, irritativa y que se vuelve productiva con expectoración mucosa, mucopurulenta o purulenta por más de 15 días. Entonces, fíjense, una persona que está tosiendo por más de 15 días, otros autores hablan de 3 semanas, 21 días, ¿ya? Entonces, hay lo que dicen que más de 15 días y otros que dicen más de 21 días, ¿ya? Pero igual, una tos de más de 2 semanas o 3 semanas ya no es una gripecita de la vida. Eso hay que investigarlo, pedirle una radiografía de tórax o una vaciloscopía, porque eso puede ser una tuberculosis, con 80% de probabilidades, ¿ya? Entonces, ese es el considerado sintomático respiratorio. Entonces, si yo le llegara a preguntar en el examen, ¿qué es un sintomático respiratorio? Entonces me tienen que decir, es la persona que tiene tos por más de 14 a 21 días. Esa tos puede ser seca o puede ser con expectoración. ¿Y qué caracteriza eso? Caracteriza de que si a ese sintomático respiratorio usted no le hace un análisis para saber confirmar si es tuberculosis pulmonar o no, ese paciente no tiene que salir del consultorio sin su pedido de análisis, su vaciloscopía o su radiografía de tórax. Porque si usted no hace eso, es un médico mal formado, está haciendo una mala medicina y está perdiendo la oportunidad de diagnosticar ese caso, y ese paciente puede tener complicaciones gravísimas porque no le diagnosticaron a tiempo su tuberculosis. Muy bien, vamos a seguir. La tuberculosis primaria. Entonces, fíjense, tuberculosis primaria o pulmonar primaria es la que aparece consecutivamente a la infección inicial por el bacilo tuberculoso.
¿Qué quiere decir? Entonces usted cuando recién se infecta, aparecen, fíjense, las cavernas tuberculosas, la primoinfección en los pulmones. Ahí tienen, aquí le voy a mostrar con el apuntador. Aquí están los pulmones, fíjense aquí en el ápice, en el vértice del pulmón derecho, se ve una imagen de condensación, puede ser una caverna tuberculosa. La tuberculosis primaria, fíjense, corresponde a la primoinfección tuberculosa pulmonar. Se llama también infantil, aunque puede producirse en el adulto. 4 patrones fundamentales se presentan. Entonces, fíjense, la tuberculosis primaria se puede presentar como una infección lobar, o sea, de un lóbulo, por eso se llama lobar, fíjense aquí está en el lóbulo superior, ¿ya? Con la adenopatía tuberculosa, o sea, los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, ahí en ese lóbulo, con un derrame pleural o con una lesión miliar. Se habla de lesión miliar cuando toma ambos pulmones. Tú te haces la radiografía y se lleva una sorpresa y ve que los dos pulmones están tomados completamente. Entonces usted ve un monte de caverna de ganglio linfático en ambos pulmones. Agarra lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Eso es la tuberculosis miliar, esta que está aquí en último lugar. Entonces, la tuberculosis primaria se puede presentar como infección, o sea, lesiones en un lóbulo, como adenopatía tuberculosa ahí cerca del lóbulo, como un derrame pleural o como una lesión miliar ya bilateral de una tuberculosis más grave. Entonces, esas son las 4 formas. Las más importantes son la infección lobar o segmentaria con adenopatía y el derrame pleural o la lesión miliar. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos la tuberculosis secundaria. Fíjense que la tuberculosis secundaria es resultante, dice aquí, de la reinfección o reactivación de una infección previa por el bacilo de la tuberculosis. A diferencia de la primaria, puede extenderse prácticamente por cualquier órgano miliar o afectar a varios órganos y regiones ganglionares habitualmente por la diseminación hematógena del bacilo. Entonces, la tuberculosis secundaria, yo le pregunto qué es aquella tuberculosis que se hace por vía hematógena. Entonces, el bacilo en la pulmonar están los pulmones. En la extrapulmonar el bacilo puede estar en cualquier sistema digestivo, genitourinario, hueso, cerebro, la meninge, hemos visto la meningitis tuberculosa, y el peritoneo, en cualquier lugar. La siembra es hematógena, va por vía sanguínea el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Y puede ser originada por una reinfección o reactivación. ¿Cuál es la diferencia entre una reinfección y una reactivación? La reinfección es lo siguiente. Usted supóngase el bacilo de Koch tipo 1, ¿ya? Serotipo 1, lo infecta a usted y después otro serotipo 2, supóngase, lo vuelve a infectar después de 5 a 10 años. Eso es una reinfección. Quiere decir que nuevamente el agente etiológico entró y le produjo la misma enfermedad. Y la reactivación es que de la primera enfermedad que tuvo, de la primera infección que tuvo con el bacilo de Koch, quedaron algunos restos, es decir, ahí medio latente, ahí medio enquistado en el pulmón, ¿ya? Y el paciente desnutrido, baja la defensa por algún problema, está tomando corticoides, etcétera, bajaron su defensa. Entonces ese foquito que estaba adormecido, que no estaba dando síntomas, se reactiva. Entonces esa es la reactivación. Entonces cualquiera de las dos formas, tanto la reinfección como la reactivación, son formas clínicas como se inicia la tuberculosis secundaria. Y la otra forma, la tuberculosis miliar que habíamos visto, fíjense que era que agarraba, fíjense, consiste en una siembra hematógena de bacilos tuberculosos. En los niños suele deberse a una infección primaria reciente, pero en los adultos puede ser secundaria tanto a una infección reciente como a la reactivación de focos diseminados antiguos. ¿Ya? Entonces, fíjense que la tuberculosis miliar es la tuberculosis generalizada. Puede suceder después de una tuberculosis primaria y ahí se generaliza y se hace secundaria de la forma miliar.
y puede ser también causada por una reinfección o una reactivación. ¿Ya? Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos el diagnóstico de la tuberculosis. Fíjense que el diagnóstico de la tuberculosis es bien fácil, la tuberculosis pulmonar. Hay solamente dos formas de hacer el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. La forma más barata, que es la baciloscopía, el examen del esputo. Es decir, se manda a toser con fuerza, se recoge esa muestra del catarro y ahí se analiza si está o no está el bacilo de Koch. Eso se puede hacer hasta en los centros de salud, le recogen la muestra y ya en unos isopor con hielo y todo lo mandan a los hospitales de segundo nivel para donde están los laboratorios para que lo analicen. Eso es lo que se utiliza en el servicio público. Ahora, en el servicio privado, como hay aparatos de rayos X, en los centros de salud no hay ningún centro de salud rayos X. Entonces, por eso usted no le puede pedir una radiografía de tórax al paciente. Pero si tuviera usted un servicio, o privado, o público, etcétera, que en un hospital, por ejemplo, público, donde hay radiología, le puede pedir también una radiografía de tórax. Entonces, usted comienza pidiéndole una baciloscopía. Si todavía le quedan dudas o viene negativa la baciloscopía, porque el paciente sigue tosiendo, con fiebre, etcétera, ahí ya le pide una radiografía de tórax. Y así. Ahora sí, se le puede hacer también esta reacción de la tuberculina, fíjense la última, reacción de Mantoux, se llama, Mantoux se escribe, M-A-U-X, termina en A-U-X, Mantoux, y se pronuncia Mantoux, es una palabra francesa. Eso es, se le pone la tuberculina, que es la proteína del bacilo, de Koch, se le pone aquí en el antebrazo y después se lee a las 72 horas. Y ahí, dependiendo del diámetro de la roncha, se puede ver si es positiva o es negativa. ¿Ya? Entonces también es una forma de hacer el diagnóstico de tuberculosis. Pero fíjense que ya se está usando muy poco ahora la reacción de Mantoux. Más se hace la baciloscopía y la radiografía de tórax. La reacción de Mantoux ahora se la está considerando, en vez de ser diagnóstica, se la está considerando más pronóstica. ¿Qué quiere decir? Si es positiva, quiere decir que el paciente se va a defender bien del bacilo. Y si es negativa, quiere decir que tiene poca defensa y se va a defender mal del bacilo. Entonces, por eso se dice, es más pronóstica que diagnóstica, la reacción de Mantoux, esa última que yo le estaba explicando. Sigamos. Muy bien, aquí tenemos el diagnóstico, el mismo que les he dicho. Fíjense, aquí está el bacteriológico, la baciloscopía. Pueden hacerse cultivos también, ¿ya? Pero es baciloscopía, ya si no da positivo a la baciloscopía y el paciente sigue con todo, ya le hace un cultivo, ¿no? Y lo otro es, fíjense, otros métodos ya más sofisticados, PCR, ELISA, etcétera. Ya esos ya son para tuberculosis extrapulmonar, ya más rara. Quédense ustedes con que hay que hacerle la baciloscopía y la radiografía de tórax, porque nosotros vamos a pedir tuberculosis pulmonar, es el tema. El extrapulmonar ya es muy diverso. Hay que saber neurología, hay que saber gastroenterología, o sea, para hacer los diagnósticos, ¿no es verdad? Entonces ustedes tienen que saber el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Y es a través de la baciloscopía y a través de la radiografía de tórax. Muy bien, aquí está, baciloscopía, es muy importante ya que le ayuda al médico en el diagnóstico de la tuberculosis. Consiste en observar cierto número de campos microscópicos para determinar el número de VAR, bacilo ácido alcohol resistente, quiere decir VAR, ¿no es verdad? Entonces, y el examen físico también, el paciente también hay que auscultarlo el pulmón, ahí van a ver, fíjense, el aparato respiratorio presenta campos pulmonares, estertores gruesos, estertores crepitantes y subcrepitantes, se llama en semiología. Cuando usted ausculta un pulmón y escucha estos estertores crepitantes y subcrepitantes, puede sospechar de algún cuadro de tuberculosis. Si hay un síndrome de condensación pulmonar también, y ahí usted ya le hace la radiografía de tórax. Sigamos, entonces aquí son las imágenes. Fíjense ustedes las imágenes de la radiografía de tórax. Fíjense que aquí es bien característico, ¿ya? Aquí en esta flechita blanca tenemos una, fíjense, todo lo que está negro es el aire que está dentro de los pulmones. Lo que está blanco son los arcos costales, o sea, el hueso y la condensación pulmonar se ve de color blanco, o sea, opaco, ¿ya? Entonces tenemos lo negro y tenemos lo opaco que es lo blanco. Entonces aquí una manchita blanca es un ganglio, una adenopatía satélite de alguna caverna que debe estar por aquí.
Y fíjense que acá tenemos ya, esta es una caverna, fíjense que hay una cosa más blanca al medio y hay un halo más de aire alrededor. Entonces, esas son llamadas las cavernas tuberculosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se ve a la radiografía de tórax. Ahora vamos a ver, siguiente, reacción de Mantoux, la que yo le decía. Entonces, se hace el antebrazo, PPD se llama, PPD o reacción de Mantoux. Se lee a las 72 horas. Aquí está la ronchita, fíjense, aquí le voy a mostrar, esta es la ronchita, ¿ya? Esta ronchita tiene que tener un cierto diámetro, ¿ya? Si ese diámetro es muy grande, es positiva. Si ese diámetro es pequeño, es negativo. Pero fíjense que ya yo le dije que esto no se usa ya como diagnóstico, se usa más como pronóstico. O sea, para saber si se va a defender bien o se va a defender mal de la tuberculosis. Digamos, entonces el tratamiento de la tuberculosis, fíjense, la duración del tratamiento es mínimo 6 meses, pero puede llegar hasta 1 año. Fíjense que se hace con 5 drogas prácticamente. Este es el esquema aquí que se hace del Ministerio de Salud. Fíjense, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y puede ser streptomicina. ¿Ya? Entonces, esta streptomicina, es decir, usted la va a poner, es decir, la va a sustituir porque la streptomicina es inyectable y produce sordera, lesiona el nervio auditivo. Entonces, usted no puede dar mucho tiempo de streptomicina a los pacientes. Entonces, a veces lo que hace es dar estas 4, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y alguno de estos puede rotar con la streptomicina. Muy bien, después de los 2 primeros meses de darle estas 5 drogas, le dan a los 4 meses siguientes rifampicina e isoniazida nomás. O sea, las 2 primeras. Entonces, a los 2 meses le quita estas 3 y le sigue dando la rifampicina y la isoniazida. ¿Ya? Muy bien. Prevención de la tuberculosis nuevamente, vacunación. Fíjense que tenemos un pilar fundamental para la tuberculosis que es la vacunación, es la BCG, es la cicatriz que tenemos todo el mundo aquí en el deltoide, en el hombro, ¿de verdad? Eso se hace en el primer mes de nacido, la madre lleva a su niño al centro de salud para que le coloquen la BCG, bacilo de Calmette-Guerin, quiere decir BCG, ¿ya? Por si le interesa saber que todo el mundo dice BCG, y por ahí le pregunta qué es BCG y no sabe. Viene de bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, el primer año de vida se hace la vacunación y el paciente está protegido contra la tuberculosis. Medidas preventivas, entonces, buena alimentación, lavarse las manos, ventilación en los lugares de residencia, limpiar con los domicilios con paños húmedos, usar mascarilla, restringir la visita a las personas, garantizar el tratamiento de adherencia, o sea, no soltar el tratamiento cuando usted ya está con la enfermedad. Entonces, fíjense, todas las medidas higiénicas y de prevención que esté el coronavirus, la distancia, el uso de mascarilla, de barbijo, todo eso ayuda también a prevenir la tuberculosis en ambientes donde puede haber personas infectadas. ¿De verdad? Pero la vacunación es la forma más importante de prevenir la tuberculosis. Muy bien, con eso hemos terminado, entonces vamos a compartir aquí y vamos a abrir el chat para que hagan algunas preguntitas y de esa forma dilucidar algunas duditas que le hayan quedado. Pueden hacerlo también de forma oral, abriendo su micrófono y vamos adelante entonces. No hay pregunta, todo ha sido entendido, ya son doctores en tuberculosis. ¿Ah? Bueno, doctor, yo tengo una pregunta. A ver, métale. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con un paciente que ha desarrollado multiresistencia al tratamiento convencional esquema 1? Ah, ya. Usted es Byron, ¿no? Byron Sí, Moreno. Ya, Byron. Byron Moreno. Ya, escúcheme, Byron, usted ha hecho una muy buena pregunta.